La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tremendo programa preparado para ustedes en esta mañana. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en este poderoso tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En todo el universo, pero especialmente en el templo de nuestra alma, para que te podamos reflejar en plenitud ante los ojos del mundo. Te damos gracias por el tema de hoy y te pedimos que no solo lo puedan comprender los que lo van a sintonizar, sino que pueda ser una realidad en la vida de todos los que profesan servirte. Ayúdanos a ser como tú eres y que cada día haya menos de mí y más de ti. Que los que nos conozcan ya no nos reconozcan, porque Cristo vive en nosotros, para que tu solución para el pecado pueda ser anhelada por los que están enredados en el pecado, por el cambio que ven en tus seguidores. Que tu iglesia militante, de una vez y por todas, pueda ser transformada a tu iglesia triunfante, para que te glorifique hasta lo sumo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo y ahora sí podemos entrar en tema. El tema de esta mañana lleva por título El misterio de la piedad. Y los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 14 al 16, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti. Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan crecer en el conocimiento de su Padre, el único Dios verdadero, ahora que se acercan los eventos finales. En el programa de hoy vamos a estar examinando lo que Pablo denomina el misterio de la piedad. Y vamos a investigar si en esta frase se perdió algo de lo que él, bajo inspiración divina, nos quería comunicar. O si hay algo aquí que el enemigo, que Jehová lo reprenda, no quiere que veamos. Comencemos viendo la palabra que Pablo usó en griego, que ha sido traducida como piedad. En la concordancia Strong, la palabra sería la G2150, o sea, la palabra griega eusebeia. El Dr. Strong escribió en su libro en inglés que quería decir godliness
o holiness en el esquema especial del Evangelio. En español tradujeron sus palabras a piadoso y a piedad. Lo primero que notamos, si somos honestos con nosotros mismos, es que holiness en español es santidad, para lo cual ni piadoso ni piedad serían una buena traducción. Una persona piadosa es una persona que practica la piedad. La piedad es el sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Pero para el sector católico, piedad quiere decir devoción religiosa, un término utilizado frecuentemente en la fantasía de la idolatría católica. Una de esas palabras que todo el mundo conoce, pero que nadie puede correctamente definir. Por lo tanto, mantengan eso en mente, pues volveremos a eso en un rato. La otra palabra que utilizó el Dr. Strong fue godliness. Y aquí nos vamos a detener un poco para mostrar un punto importante. Hoy día la palabra godliness ha sido hecha una especie de sinónimo de devoción, en el sentido que nadie puede definir esta palabra exactamente. No le pueden poner el dedo. Aceptan lo que los diccionarios modernos nos dicen y basta. Pero miremos esta palabra de cerca para ver qué realmente puede implicar. Lo primero que deben saber es que godliness viene originalmente de la palabra godly. Aquí podemos empezar a tener una idea de lo que se nos quería decir originalmente, lingüísticamente hablando. En inglés, cuando se le añade a un sustantivo el sufijo ly, convierte al sustantivo en un adjetivo. Le deja saber al lector que es como el sustantivo. Por ejemplo, la palabra en inglés para amigo es friend. Y cuando se le añade el sufijo ly o friendly, le deja saber al lector que pasó del sustantivo amigo al adjetivo amistoso o simpático, que es propio del amigo o de la amistad. Ahora, cuando le aplicamos eso a godly y hacemos la división del sustantivo y el sufijo, nos queda God y Ly, lo que sería God o Dios y Ly o como, o sea, como Dios, lo que nos llevaría a pensar en qué sentido como Dios. Pues obviamente, si está relacionado con el hombre, debería ser en el sentido de su santo carácter. Ahora, conociendo eso, si le añadimos a godly el sufijo ness, ¿qué nos diría? Bueno, pues veamos qué mensaje nos brinda. Cuando en inglés se le añade ness al final de un adjetivo, lo convierte en un sustantivo. Ahora recuerden, godly literalmente traducido sería como Dios, en el sentido del carácter. Ahora, si convertimos el adjetivo en sustantivo, o sea, si vamos de godly a godliness y se traduce literalmente, iríamos de como Dios a el ser como Dios. Esto obviamente lo acerca aún más al sentido del carácter de Dios, especialmente cuando se arrima al pecador arrepentido. Espero que no se me hayan extraviado con esa explicación. Y sé que a lo mejor hay algunos que me tratarán de dar hasta por debajo de la lengua con diferentes diccionarios, pero por favor, ténganme paciencia. Gracias. Hoy día, el enemigo, que Jehová lo reprenda, ha usado sus instrumentos para que compartan con el mundo lo que él quiere que nosotros creamos o entendamos.
Un ejemplo que les comparto para que logren entender lo que quiero decir es que si buscan las definiciones de los católicos y las comparan con las definiciones del protestantismo apóstata, notarán que las definiciones de los protestantes, entre comillas, los protestantes que no protestan, se han ido acercando y asemejando cada vez más a las definiciones católicas. Y en este aspecto que venimos estudiando, lo podemos notar muy claramente. En explicaciones al respecto de los versículos de introducción y en cuanto a la palabra godliness, han hecho un frente unido para aseverar al mundo que la palabra godliness se refiere a la devoción del creyente y en ninguna manera al carácter de Dios en ellos. Y cada vez más tratan de distanciar lo del carácter de la mente del creyente. Hoy, mis queridos hermanos, no voy a presentar ejemplos del error. No tenemos tiempo para eso. Solo vamos a ver qué implican las Sagradas Escrituras y después veremos qué luz nos puede brindar al respecto la sierva del Señor. Bien, comencemos de una vez. Comencemos con los versículos de introducción. Echémosle una mirada a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y tengamos en mente que Timoteo, en los ojos de Pablo, que fue el mayor de los apóstoles, era un sustituto perfecto para un evangelista. O sea, que muy bien podía tomar Timoteo el lugar de Pablo cuando el momento lo indicara. En primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14, Pablo le dice: esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti. Pablo deseaba regresar a Éfeso y encontrarse con Timoteo para terminar sus trabajos. Entonces en el versículo 15 le sigue diciendo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Pablo no estaba seguro cuánto tiempo le tomarían las circunstancias presentes, pero le interesaba que Timoteo supiera trabajar las situaciones que surgieran digna y justamente como le corresponde a un verdadero siervo de Dios. No estaba hablando de un templo hecho de manos, sino de la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. No se refería a un pueblo en abierta apostasía, como la actual corporación Omega de hoy, sino a los fieles que habían recibido gustosamente la fe una vez dada a los santos. La frase columna y apoyo de la verdad destaca el hecho que estaban tan distanciados de la apostasía como el norte lo está del sur. Y entonces Pablo dijo algo maravilloso. En primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, Pablo dijo: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí nos vamos a explayar un poco. Mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, lo que el apóstol iba a compartir era incuestionablemente cierto. Grande es el misterio de la piedad. Pero el apóstol no lo dice en el sentido de que era algo que no se podría nunca comprender, como si estuviera fuera del alcance de los mortales, sino que lo que por siglos y generaciones había estado oculto de las inteligencias humanas, ahora estaba ante ellos. ¿Cómo lograría el hombre vencer sobre el pecado? Pues en la manifestación hecha precisamente por el cielo delante de los hombres. ¿Acaso se humanó Dios el Padre? No, mis queridos hermanos, sino que su Hijo se hizo carne.
Cristo Jesús. Pues, ¿cómo fue que Cristo entonces manifestó al Padre en la carne? Cristo, velando su divinidad con carne humana, manifestó al Padre ante los ojos de los hombres, revelando el carácter santo de su glorioso Padre. A tal grado reveló Cristo a su Padre, que en la persona de Cristo los hombres pudieron ver al Dios invisible. Todo lo que se había adjudicado al Padre mediante el carácter diabólico del adversario, que Jehová lo reprenda, demostrado por sus agentes, quedó claramente rechazado ante la evidencia innegable de su amado Hijo, que vivió entre los hombres siempre revelando el amor de su Padre. ¿Cómo fue justificado entonces en el Espíritu? Pues no se refiere a la manera espiritista que lo presentan los trinitarios, sino que al ser investido por el Espíritu de su Padre, Cristo salió haciendo bienes y compartiendo las buenas nuevas del reino de Dios. En su vida mostró que las exigencias del Padre para con sus criaturas no solo eran justas, sino que eran posibles en la humanidad, desbaratando de esta manera las acusaciones del diablo. Que Jehová lo reprenda. Y cuando los discípulos de Cristo recibieron su Santo Espíritu, hicieron igual que su divino Maestro, según el ejemplo que Él les había dado. Salieron venciendo y para vencer, y reflejaron dignamente el carácter de su Padre Celestial. Quedó claramente evidenciada la solución del cielo para vencer el pecado, en los que no andan según la carne, sino en el Espíritu. En efecto, este vivo testimonio fue visto tanto por los ángeles buenos como por los ángeles malos, al poner fin al pecado, como había sido profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 9 y en el versículo 24, quedó demostrado ante las inteligencias celestiales que los argumentos y las acusaciones del adversario eran falsas, y con esto Dios aseguró su trono para siempre. Al unir las naturalezas, no se levantaría más la rebelión y el pecado. Nadie podría poner en tela de juicio la provisión del cielo, y nadie podría cerrar la puerta que Dios abrió para el que quisiera aceptar el oportuno socorro. Dios con nosotros le mostró al mundo que Dios en nosotros restauraría plenamente la imagen del Omnipotente en el ser humano, que había sido vilmente engañado por el enemigo. Los santos ángeles se regocijaron y disfrutan el tener una parte activa en la santificación del hombre. Luego, el apóstol Pablo dice: predicado a los gentiles. En el ministerio terrenal de Cristo hubo ocasiones cuando tuvo directo contacto con los gentiles y mostró claramente que Dios no hace acepción de personas, en ocasiones hasta sorprendiendo a sus propios discípulos. Pero cuando finalizó su ministerio terrenal, encomendó a sus discípulos esta hermosa obra para que este mensaje de salvación abarcara al mundo entero. Por más barreras que levantara el enemigo para detener el avance, los seres humanos, mediante la ayuda idónea de los santos ángeles de Dios, llevarían el evangelio a las diferentes fronteras. Y de esta manera sería que se cumpliría lo expuesto por el apóstol cuando dice: creído en el mundo. Donde quiera que se recibiera el glorioso mensaje y con diligencia se procurara seguir la santa palabra del Señor, el mundo sería testigo de la eficacia del Evangelio para restaurar al caído
y en la veracidad de Cristo como nuestro todopoderoso Redentor. De la manera que en Cristo vieron al Dios invisible, en sus seguidores fieles verían claramente delineado el carácter perfecto de nuestro amante Salvador. Al final de su hermoso y perfecto ministerio, cuando los suyos no le recibieron y mediante la influencia demoníaca pusieron fin a su vida humana en una horrenda cruz, cuando venció perfectamente de esta manera al enemigo de los hombres y de Dios, y luego fue resucitado por la orden de su Padre, se levantó triunfantemente para compartir estas buenas noticias. Después de fortalecer a sus discípulos chasqueados, fue recibido arriba en gloria para poder dispensar sus tesoros a su pueblo, que tanto lo necesitaban aquí en la tierra. El plan divisado entre el consejo de dos tuvo un rotundo éxito y ahora solo dependía de la elección humana. Para los que inteligentemente quisieran aprovechar gratuitamente ese costosísimo don, no había nada ni nadie que lo pudiera impedir. Mediante el mismo serían hechos hijos de Dios, porque lo reflejarían en pleno carácter, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo estaba relacionado con el carácter hermoso del Padre, pues este es el que fue puesto realmente en tela de juicio y de esta manera amancillado ante los ojos de los hombres. Por eso la importancia de que se vea la restauración plena en el hombre que Dios creó. Pero, ¿qué nos diría la sierva del Señor? Pues veamos algunas citas de ella que demuestran cómo ella comprendía y entendía este asunto. En esta primera cita, que son varios párrafos, ella comienza explicando acerca de los misterios de Dios y usando la sabiduría del cielo nos dice: en el plan de la redención hay misterios que la mente humana no puede sondear, muchas cosas que la sabiduría humana es incapaz de explicar. Pero la naturaleza nos puede enseñar mucho acerca del misterio de la piedad. Cada arbusto, cada árbol que lleva fruto. Pausa. Aquí, mis queridos hermanos, alude acerca del carácter cristiano, o sea, el carácter de Cristo en el hombre, o los frutos del Espíritu producidos en el hombre por medio de la operación de Cristo y de sus santos ángeles en el templo del alma. Continúa la cita diciendo: toda vegetación contiene lecciones que aprender. En el crecimiento de la semilla se pueden leer los misterios del reino de Dios. Alabado sea su santo nombre. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 340, el párrafo 4. Y en el siguiente párrafo, hablando acerca de los que ya han comenzado a experimentar ese cambio de carácter, Elena nos sigue diciendo: para el corazón enternecido por la gracia de Dios, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las flores del campo pronuncian palabras aconsejadoras. La siembra de la semilla transporta la mente a la siembra de la semilla espiritual. El árbol declara que un buen árbol no puede llevar mal fruto y que un árbol malo no puede llevar buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7 versículo 16. Aún la cizaña nos enseña una lección. Satanás, que Jehová lo reprenda, es el que la siembra. Si no se atiende, daña el trigo creciendo desordenadamente.
Mis queridos hermanos, esa hermosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 340, el párrafo 5. Y en el siguiente párrafo nos presenta cómo la naturaleza obedece perfectamente las leyes de Dios que la gobiernan, sin oponerse a su divina voluntad. La cita dice: las leyes de Dios para la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. Las nubes y los vendavales, el sol y las lloviznas, el rocío y la lluvia están bajo la supervisión de Dios y obedecen sus mandatos. En obediencia a la ley de Dios, el brote del trigo se abre paso en la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos capítulo 4, versículo 28. Pausa. Nuevamente estas palabras, en este caso pronunciadas por Cristo, representan la transformación hecha en el creyente, en el sentido de su carácter, en semejanza al de Cristo. Continúa la cita diciendo: el fruto se ve por primera vez en forma de capullo, y el Señor lo hace desarrollar en sazón porque no resiste su obra. Queridos hermanos, cosa que no ocurre en los seres voluntariosos y rebeldes que hay en el mundo. Continúa la cita: de la misma manera las aves cumplen el propósito de Dios al hacer sus largas migraciones de país en país, guiadas a través del espacio libre por la mano de un poder infinito. Esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 341, el párrafo 3. Entonces, en el siguiente párrafo, Elena hace un brillante contraste cuando dice: ¿será que el hombre hecho a la imagen de Dios, dotado de raciocinio y de habla, es el único que no muestra agradecimiento por sus dones y que desobedece sus leyes? Se contentarán aquellos que pudieran ser realzados y ennoblecidos, capacitados para ser colaboradores suyos, con permanecer imperfectos de carácter. Pausa. Este es el meollo del asunto y solo puede ser restaurado por medio de nuestro amante Salvador y su don precioso. Continúa la cita: y causar la confusión en nuestro mundo. Quedarían impedidos por hábitos con tendencia mundanal y prácticas impuras los cuerpos y las almas de la heredad ganada por sangre. No reflejarán ellos la hermosura de aquel que ha hecho todas las cosas bien, para que por su gracia el hombre imperfecto escuche la bendición: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21, y la cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 342, el párrafo 1. Entonces, en la siguiente cita nos deja saber acerca del misterio que tiene la capacidad de revelar los demás misterios de Dios, cuando nos dice: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor: Padre nuestro. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 633, el párrafo 1. Y nuevamente podemos ver que todo está relacionado con el cambio del carácter en
el ser humano que contempla. Solo si le conocemos, mis queridos hermanos, en el sentido propio de su santo carácter, podremos ser transformados a un carácter balanceado en Cristo. Y mis queridos hermanos, para finalizar o para cerrar con broche de oro el programa de hoy, lo haremos con esta última poderosa y reveladora cita de la sierva del Señor que nos confirma que podemos ser como nuestro Divino Padre en cuestión de carácter. Y dice la cita: los que pretenden ser amantes de la verdad tienen los medios para ser mansos y humildes de corazón, como fue el gran maestro. Alabado sea su santo nombre. Y vamos a pausar aquí un momentito, mis queridos hermanos. Eso quiere decir que no sigamos perdiendo el tiempo con lo que no amerita. Si todavía tienes defectos de carácter, dale prioridad a ponerte ahora en armonía con Cristo y deja de estar noveleando con toda la basura que el enemigo tiene para mantenerte ocupado. Continúa la cita diciendo: los que han estado trabajando diligentemente en las minas de la palabra de Dios y han descubierto el precioso mineral en las ricas vetas de verdad, en los divinos misterios que han estado ocultos durante siglos. Pausa. Recuerden que el misterio que venimos hablando es el misterio de la piedad y cómo guarda relación con la transformación hecha por Cristo en nosotros. Continúa la cita diciendo: ensalzarán al Señor Jesús, la fuente de toda verdad, revelando en sus caracteres el poder santificador de lo que creen. Jesús y su gracia deben ser entronizados en el santuario más íntimo del alma. Entonces Él será revelado en palabras, en oración, en exhortación, en la presentación de la sagrada verdad, pues este es el gran secreto del éxito espiritual. Más claro no canta el gallo. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, página 473, el párrafo 3. Permítanle al que comenzó la obra que la pueda finalizar. No le seas piedra de tropiezo. Demuestra tu disponibilidad echando tu voluntad a un lado y aceptando gustosamente la suya. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.